Está con nosotros la comisario Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía, el comisario Franco, quien es juez de sumario. ¿Es así, comisario? Así Gracias mismo. por acompañarnos también. Y el comisario Galeano, jefe de Departamento de Investigación de Así Asuntos Internos de la Policía. Así es. ¿Es así? Así es. Bueno, gracias por acompañarnos. A modo de introducción, le quiero pedir dos cuestiones muy concretas a la fiscal María Irene Álvarez, quien realizó la imputación de efectivos policiales que hoy están privados de su libertad a raíz de un nuevo caso, una nueva denuncia de extorsión. Fiscal, gracias por acompañarnos. Muy concretamente, ¿por qué imputa a estos efectivos policiales y por qué pide estas medidas para ellos? Buen día. Buen día, Santiago, Estela y Fito en el piso y al personal policial que está también acompañando. Bueno, nosotros formulamos imputación por el hecho punible de extorsión y extorsión agravada contra los efectivos policiales por las circunstancias fácticas en las que se suceden los hechos el 4 de febrero en horas de la madrugada, cuando ellos demoran a un ciudadano y estando en servicio, estando vestidos con su uniforme, su arma reglamentaria, descienden de la patrullera y a una suerte de constreñir a la víctima luego de que éste le exigió su cédula, le dio su registro de conducir, su cédula verde, manifestó ser personal de blanco y pese a tener la autorización para estar en ese horario, vamos a decir, circulando por la calle, en ese momento en que esta persona es sometida a una suerte de amenaza, coacción, con sola decir que porque era personal médico tenía que saber el primero que no podía violar el decreto presidencial, y él le daba las explicaciones hasta que finalmente deciden ellos que como no tenía dinero en efectivo, uno de ellos suba al vehículo sentado en la parte de atrás del, vamos a decir, del conductor, del asiento del conductor, para acompañarle hasta un cajero que estaba a metros del lugar. Nosotros, y creo que también así lo ha hecho el Departamento de Asuntos Internos, una vez que se comunicó el hecho, primero pasamos a identificar al personal policial que habría intervenido en esa oportunidad. Sí. Y una vez que tuvimos la identificación, ¿verdad? Yo impuse su detención que se hizo efectiva entre los días, vamos a decir, jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes, y finalmente lo pusimos a disposición del juzgado, formulé imputación porque también tengo el testimonio de la víctima. Nosotros, por una cuestión de confidencialidad, de seguridad hacia nuestro denunciante, vamos a decir, en este caso afectado, obviamos sus datos, Claro. y obviamos también, Santiago, el monto de dinero que pagó, porque acá la circunstancia no es tanto lo que uno pueda entregar, sino esa, vamos a decir, forma en que ellos, personal policial, en ejercicio de sus funciones, estando en una patrullera, demoran al ciudadano, Claro. ¿verdad? Y con una suerte de intimarlo a que él, bueno, finalmente acceda a las pretensiones que tenían estos policías, ¿verdad? Fiscal, ustedes tienen una consulta nada más, fiscal. ¿Ustedes tienen también ya imágenes del cajero, de alguna cámara de seguridad de la zona donde se pueda ver a estos efectivos policiales, lo que confirme el testimonio de la víctima? Sí, nosotros tenemos, vamos a decir, prácticamente ya todas las imágenes, ¿verdad? Se está trabajando en ese informe de secuencia de hechos. También hemos accedido a las imágenes del cajero, donde se ve efectivamente descender a la víctima, y estamos construyendo, Santiago, vamos a decir, lo que es finalmente lo que van a ser los elementos probatorios que van a sostener la participación o la actuación que tuvo cada una de estas 4 personas. Correcto.
determinar alguna, vamos a decir, algún requerimiento conclusivo. Fiscal, por último, ¿qué es lo que pidieron como medida ustedes? Por último, le pido en un par de minutos, ¿qué medidas pidieron y por qué? Sí, justamente a eso me iba a referir. Entendimos la gravedad del hecho, Santiago. El artículo 242 del Código Procesal Penal establece que para la prisión preventiva se debe tratar de un hecho grave. No dice crimen, no dice delito. Dice peligro de fuga y de obstrucción. Nosotros consideramos que esos tres requisitos están dados en estas circunstancias fácticas y sobre todo precautelando la integridad física de nuestra víctima que hace al hecho en particular. Consideramos que la prisión preventiva, y así también lo entendió el juez de garantías número 7 ayer, era la medida adecuada en este momento de la investigación. Correcto. Fiscal, gracias por el testimonio, un abrazo grande. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, la fiscal María Irene Álvarez. Comisarios, yo tengo aquí las estadísticas de los sumarios que han hecho ustedes. Veo estadística 2019, 239 sumarios a comisarios, o en general, en realidad. Suboficiales 704, tipos de falta, abandono de cargo, abandono de servicio, agresión, hasta violencia familiar. Estadística 2020, expedientes iniciados 698, personal con sumario administrativo 972. Lo que de buenas a primeras a uno le podría decir, se hacen sumarios. La pregunta es, ¿qué decisiones toman con los policías y en qué cantidad? Porque si tenemos hasta cerca de 1000 y hay denuncias de extorsión y otras denuncias que tienen que ver con la responsabilidad que debe tener un uniformado, ¿cuáles son las sanciones y cuándo se llega a la máxima cadena? Porque acá parece que la historia termina cuando se habla que en realidad es una especie de rosca de recaudación. Parece que termina en ese policía, eventualmente la investigación sí termina, pero no hasta para quién recauda si fuera el caso eventualmente. Claro, entiendo la pregunta, Santiago. En estos casos, por ejemplo, la responsabilidad es personal. Nosotros no podemos presumir que si Franco y Galeano están haciendo una barrera, que ellos estén recaudando para mí, que soy jefe de comisaría. Ellos no están obligados a hacer este tipo de recaudaciones ni para provecho personal, ni para mi provecho. Eso es categórico, comisario. Ahora, me llamó nomás la atención que cuando lancé la pregunta, olímpicamente los encargados miraron a la comisario que en realidad es solamente la vocera de la policía. Por eso quiero preguntarle a quienes se encargan de realizar la tarea investigativa y de castigar, quiénes son castigados, cuántos fueron castigados, y aunque nadie está obligado a recaudar para otro, ¿cómo las investigaciones terminan sin llegar hasta el responsable si la recaudación fuera para un superior como es el Vox Populi? Sí, te voy a responder la pregunta, Santiago. Las sanciones establecidas por la ley 5757 son el apercibimiento, la multa, la suspensión de sumario, la suspensión sin goce de sueldo y la baja. Hoy día gozamos de la independencia y autonomía de nuestro reglamento con respecto al proceso penal. Si nosotros dentro del sumario determinamos que tal o cual personal cometió una falta administrativa, porque lo que investigamos son las faltas administrativas, merezca la sanción máxima de baja, entonces hoy día ya lo determinamos independientemente y ese personal ya sale de baja mucho antes de que su proceso penal termine, porque a lo que a nosotros nos interesa son las faltas administrativas. Ahora bien, si dentro de ese proceso sumarial no existe una calificación final que haga merecer la baja a ese personal policial, entonces sí el juez va a poder, según su criterio, ¿verdad?, determinar, dejar suspendido a la resulta de la justicia ordinaria, y si la justicia ordinaria en ese momento determina que cometió un hecho punible, entonces consecuentemente a la sanción penal que reciba,
también va a recibir la sanción administrativa. De estos 943 sumariados en el 2019 o de estos casi 900 en el 2020, ¿cuántos fueron dados de baja? El límite de baja no estamos manejando, eso está a cargo del departamento de personal. Ellos son los que... Ese es el punto finalmente, creo. No, ¿verdad? yo creo que antes incluso lo que decía el comisario Franco, investigamos las faltas administrativas, decía, y a nosotros nos interesan las faltas administrativas. No sé si el comisario Galeano nos puede aclarar un poco, porque a nosotros como ciudadanos lo que nos interesa es la corrupción en la policía, no las faltas administrativas. A nosotros lo que nos interesa es el accionar criminal de los policías, no las faltas administrativas. Asuntos internos, ¿investiga o no la corrupción de los policías? ¿Investiga o no el accionar criminal de los policías en las calles? Claro. Buenos días para todos. Quería aclarar ese caso, ¿verdad? En realidad el departamento, la Dirección de Asuntos Internos y la Dirección de Justicia Policial nos abocamos, o sea, nuestra competencia es perseguir las faltas administrativas a razón de que reaccionamos cuando bienes jurídicos tutelados por la institución policial son lesionados, ¿verdad? Esto activa la reacción del sistema administrativo policial, ¿verdad? Pero eso no obsta que nosotros no intervengamos también en hechos punibles de acción pública, así como estamos llevando con la doctora, ¿verdad? Álvarez, colaborando con ella, debido a que el hecho punible de acción penal pública es una competencia del Ministerio Público netamente, ¿verdad? Pero sin embargo, acá entonces se nosotros ve que colaboramos. entre las faltas, comisario, están amenaza de muerte, atropello, Sí, claro. homicidio, coacción sexual, disparo, extorsión, Claro, en realidad sí hay casos que tienen que ver con corrupción. Eso es Aclararle que una cuando hablas de nominación nomás, pero en administrativo realidad cuando uno es a los califica deberes policiales que se engloba dentro cuando de uno eso. califica la falta, nos remitimos netamente a la falta administrativa, lo que contempla el reglamento disciplinario. Pero como dijo acá, como preguntó el compañero Cabral, si es que tenemos noticias de hechos punibles, indicios de hecho punible, corrupción, porque la corrupción puede ser hecho punible y puede ser falta administrativa también independientemente, ¿verdad? Eso. Entonces, nosotros tenemos que Sí, pero- actuar de oficio, Claro, ¿verdad? pero Actuar de ahí voy oficio, nomás a la cuestión de fondo. actuar de oficio, claro. Asuntos internos y justicia policial Sí. no tienen como objetivo principal perseguir la corrupción dentro de la policía. Claro, claro que sí. Claro que sí. Ustedes están Por hablando eso de le digo- cuestiones administrativas, no No, de la cuestión... por eso le digo que la corrupción puede ser un hecho punible, puede ser una falta administrativa también dependiente. En ambos fueros se investiga, ¿verdad? ¿Cuántas bajas por corrupción tienen? Como dijo el comisario Franco, no manejamos la cantidad de bajas por temporada. ¿verdad? Permiso, los hechos de corrupción están establecidos allí, ¿verdad? Ahí tenés extorsión, robo. Pero estos son sumarios nomás, Sí, comisario. Yo creo que pero- así como están No. encarpetados los sumarios, creo que también es una carta de presentación decir, nosotros no es que dormimos las denuncias, castigamos. Y acá en esta carpeta no hay castigo. Ese es el índice. Las sanciones se dan en cada expediente por personal sumariado. En un expediente, si están 3 personales sumariados, entonces se determina el grado de responsabilidad de cada uno y se le aplica la sanción que merezca. Ahora bien, si la investigación es por corrupción en el ámbito penal ordinario, de esa investigación penal deriva la sanción administrativa justamente por ese hecho de corrupción y se le aplica la sanción que debe de merecer. Hoy día, recalco otra vez que independientemente a la justicia ordinaria, nosotros antes de que la justicia ordinaria le penalice a esa persona, ya podemos nosotros sancionarle. Asuntos internos, policía activo, en actividad usted está, o ya está retirado. Usted, En actividad. en actividad. Soy subcomisario de la policía. Le pregunto nomás, Sí. ¿qué capacidad podría tener usted, por ejemplo, para investigarle a su superior cuando que existe jerarquía, verticalidad, y usted sabe que los ascensos son políticos? Estamos... Por eso que me llama la atención, porque creo que en otros países asuntos internos es como un órgano
policial en donde no haya, porque si no, ¿qué le va a investigar al comandante? Tenemos un comandante condenado por corrupción y no fue porque Asuntos Internos le investigó, fue por el caso de los combustibles. Tenemos todo el acompañamiento de la superioridad para investigar al personal, inclusive ¿A que quién, es por al ejemplo, le superior investigaron? jerárquico. A un superior que usted dice, no, nosotros le investigamos al comandante fulano Y le dimos de baja. y le dimos de baja. Investigamos varios casos, hay 1.200 casos al año y dentro de esos casos hay superiores, hay... Pero uno que recuerde. Y el caso de combustible, por ejemplo, nosotros iniciamos. Osorio. O sea, son casos, hay muchos casos. Bueno, Sí. nosotros le No sé agradecemos si por la- respondía a la pregunta de la señora, ¿verdad? Sí. También quería aclarar algo, este tema de la Comisaría 19 Metropolitana Sí. es una investigación que surgió de oficio, hasta se puede decir, de la Policía Nacional, porque fue iniciado por un oficial superior para que se impulse esa denuncia y se informe la denuncia. Y de partida de la policía salió ese... Nosotros les agradecemos por la presencia y les comprometemos a volver a acompañarnos con el ministro Yucio también Sí. para hablar del tema. Hoy no pudo venir, está en Alto Paraná, entiendo. Pero sería interesante seguir hablando y sobre todo les comprometo a traer la cantidad de bajas que se han dado después de investigaciones hechas por la policía, porque creo que esa es la carta de presentación real si es que uno quisiera tomar una carta. Gracias, comisario, por venir. Muy Gracias a amable. usted, muy Gracias amable. por acompañarnos. Hacemos